Empecemos con una oración. Espero que se escucha, voy a tratar de hablar fuerte. Si no se escucha, pues tratamos de hacer lo mejor que podemos. Pero pongan sus audífonos si no se escucha. Pongan sus audífonos, eso ayuda. La experiencia que tenemos es que eso ayuda. Bueno, empezamos por la oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven en nuestros corazones para llenarlos de tu amor. Pedimos a la Virgen María de acompañarnos hoy para abrir nuestros corazones a la luz de la palabra de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, les recuerdo un poco lo que estamos haciendo. Estamos pues estudiando este libro del Apocalipsis, viendo con la lectura de la palabra de Dios, viendo más bien cuál es el lenguaje simbólico que hay en este libro que es muy que tiene muchos que usa mucho este lenguaje simbólico. Entonces estamos aquí en el capítulo 12 ahora. Les recuerdo que si tienen preguntas pues adelante, veo los comentarios, entonces si tienen preguntas, adelante, cualquier momento, e intento regresar a sus preguntas cuando las veo. Estamos en el capítulo 12, entonces. Y disculpan si voy un poco rápido, es que todavía nos quedan como 10 capítulos y estamos a 3 clases del final. Entonces, bueno, disculpan por eso, vamos a tratar de hacer lo mejor posible. Apareció en el cielo una señal grandiosa, una mujer, vestida del sol con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Está embarazada y grita de dolor porque le ha llegado la hora de dar a luz. Bueno, hasta ahora, para comentar sobre que esta mujer llega en el medio del libro del Apocalipsis, porque el capítulo 12 tenemos 22 capítulos, un poco después del medio, pero bueno, es como el capítulo central del Apocalipsis. Entonces ahí es un capítulo que queremos mucho, sobre todo aquí en México, porque con la Virgen de Guadalupe pues tenemos un ejemplo de esto, ¿no? de esta mujer del Apocalipsis, que es entonces el símbolo de la Virgen María, pero también el símbolo de la Iglesia que da a luz a hijos, a un hijo pues que es Jesús, pero después otra descendencia. Entonces ven aquí esta mujer, que es, entonces como lo hemos dicho, la Iglesia, la Virgen María, y también toda la humanidad como tal, la humanidad que está como en proceso para dar a luz, que está en trabajo. Entonces esta mujer, vestida del sol, entonces con mucha luz, con la luna bajo sus pies, o sea que está arriba de todo, y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Las 12 estrellas, ¿se acuerdan que la cifra 12 simbólicamente es la cifra del pueblo? Entonces significa que esta mujer tiene una corona de 12 estrellas que representan el pueblo. Estas 12 estrellas. Está embarazada y grita de dolor porque le ha llegado la hora de dar a luz. Entonces es una mujer que va a dar a luz. Es lo que pasa, la Iglesia siempre está ahora trabajando para dar a luz nuevos hijos. Y la Virgen María, pues ya lo sabemos, dio a luz al Hijo Jesús, el Hijo de Dios.
Apareció también otra señal, un enorme dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos, y en las cabezas 7 coronas. Este dragón, lo mismo, o sea, la cifra 7, cifra perfecta, está como haciendo 7 cabezas. Entonces es algo, tiene algo que está imitando un poco a Dios, con 7 cabezas. Y 10 cuernos. ¿Se recuerdan que los cuernos, cuando vimos el cordero, la descripción del cordero, que significa la fuerza? Pues aquí es como que también tiene la fuerza en estos cuernos. 7 coronas, como para decir que quiere ser rey, que quiere tener la plenitud de la realeza. Con su cola barre la tercera parte de las estrellas del cielo, precipitándola sobre la tierra. Interesante de ver cómo siempre es la tercera parte de las estrellas, la tercera parte de la tierra, la tercera parte de esto. Entonces, ¿qué significaría esta cifra? Pues tercera. Luego, si seguimos el texto, les recuerdo que si tienen preguntas sobre lo que estamos viendo, a cualquier momento aquí estamos. El segundo, bueno, si tomamos el versículo 4, entonces, con su cola barre la tercera parte de las estrellas del cielo, precipitándolas sobre la tierra. Es como que se ve que está furioso, está moviéndose en todos sentidos y precipitando las estrellas sobre la tierra, como que su cólera está hacia este punto. El dragón se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto naciera. Él está esperando este hijo también, pero no le está esperando con alegría, lo está esperando para devorarlo, para comérselo, para que desaparezca, para destruirlo. Eso es el dragón, está aquí para destruir. Cuando vimos que precipitando las estrellas sobre la tierra está destruyendo todo. Pues aquí está esperando que nazca este hijo para destruirlo y comerlo. Y la mujer dio a luz un hijo varón que ha de gobernar a todas las naciones con vara de hierro. Pero su hijo fue arrebatado y llevado ante Dios y su trono, mientras la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar que Dios le ha preparado. Ahí la alimentarán durante 1260 días. Bueno, aquí vemos que a pesar del hecho que el dragón estaba esperando, pues este niño pues no llega a devorarlo, no llega a su fin, porque el niño está llevado hacia el cielo y la mujer huye al desierto. Aquí en el cielo, primero, pues para decir que Dios tiene en sus manos todo. Y si hay cosas que el dragón quiere hacer que Dios no permite, no se haga. Y aquí este hijo tenía que nacer y tenía que gobernar a las naciones con vara de hierro. Entonces, vara de hierro significa con poder, con fuerza. El hierro es un metal muy sólido. Entonces, para decir que es un rey poderoso, pero que tiene su fuerza de la manera que va a guiar los hombres de una manera fuerte, con mano fuerte. No es alguien que se va a dejar cambiar. Se queda en su gobierno, que es el gobierno de Dios, claro. Y fue llevado ante Dios y su trono. Entonces está al mismo tiempo para guiar las naciones y al mismo tiempo está siempre ante Dios. Pues es Jesús que es así. Mientras la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar que Dios le ha preparado. El desierto es el lugar como que afuera de todo lo ruido, de todo el mundo. Es un lugar muy aparte,
simbólicamente es la oración. Es la oración. Entonces esta mujer se refugia en este desierto de la oración. Uh-huh. Y eso es interesante porque cuando hay ataques del demonio, cuando lo vemos a cada época, pero en nuestra época también lo vemos muy fuerte, cuando hay ataques del demonio, es ahí que tenemos que ir, en el desierto de la oración, de estar como cara a cara con Dios, y no es luchando con nuestras propias fuerzas, porque no somos poderosos, no podemos vencer el demonio si vamos así como que con nuestras propias fuerzas de hombres. Tenemos que refugiarnos primero en la oración. En la oración y pedimos a Dios la fuerza. Y Dios está ahí, aquí. Y aquí recibimos nuestra comida. Primero tenemos nuestro lugar aquí, porque dice que la mujer que representa también la iglesia tiene su lugar que Dios le ha preparado. Ahí la alimentarán durante 1260 días. La alimentación, la comida de la palabra de Dios, la comida de la oración, pues es ahí. También la comida de la Eucaristía. Es ahí que la encontramos, en el desierto. 1260 días, ¿qué significa esta cifra? Bueno, primero podemos ver que es una cifra grande. 1260 días. Bueno, podemos ver también que ¿se acuerdan que 1000 es como la plenitud del número? O sea, es que es mucho. 260 días, ¿qué podemos decir sobre esto? Es una buena pregunta. La verdad es que no sé exactamente lo que significa esta cifra. Habrá que buscarlo para poder estar bien seguro. Pero vemos que es algo grande, que es una cifra grande. Yeah. Entonces se desató una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón. Lucharon el dragón y sus ángeles, pero no pudieron vencer. Y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Interesante eso. El dragón grande, la antigua serpiente conocida como el demonio o Satanás, fue expulsado. El seductor del mundo entero fue arrojado a la tierra y sus ángeles con él. Eso es interesante de ver cómo que al inicio el demonio tenía su lugar en el cielo. Pero a causa de su rebeldía fue arrojado de su lugar y fue echado en la tierra. Por eso nosotros lo tenemos aquí. Es que antes su lugar estaba en el cielo con Dios, pero como se rebelió, pues San Miguel Arcángel lo venció. Interesante que dice que lucharon el dragón y sus ángeles, pero no pudieron vencer. Y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Y ya ven cómo se describe el dragón grande, la antigua serpiente, o sea, el demonio Satanás que está como dando miedo a toda la humanidad, pues finalmente fue vencido. Entonces, a pesar de su orgullo, a pesar de su soberbia, no puede vencer. Dios es más fuerte que él. Por eso que cuando nosotros tenemos problemas con el demonio, creo que podemos rezar San Miguel. Porque viendo lo que hizo, ganó. Entonces hay que tener una devoción muy particular por San Miguel Arcángel. El seductor del mundo entero fue arrojado a la tierra y sus ángeles con él. Oí entonces una fuerte voz en el cielo que decía: por fin ha llegado la salvación, el poder y el reinado de nuestro Dios y la soberanía de su ungido. Pues echaron al acusador de nuestros hermanos, él que los acusaba día y noche ante nuestro Dios. Ellos lo vencieron con la sangre del Cordero, con su palabra y con su testimonio, pues hablaron sin tener miedo a la muerte. Por eso alégrense cielos y los que habitan en ellos, pero ay de la tierra y del mar,
porque el diablo ha bajado donde ustedes y grande es su furor al saber que le queda poco tiempo. Pues qué bonito himno, que esta voz está gritando esto en el cielo. O sea, en el cielo los que han luchado, los que han vencido, pues están ahí liberados del demonio que es el acusador de nuestros hermanos. Eso es interesante, el acusador. A veces cuando nosotros nos hacemos acusadores de nuestros hermanos, pues que tal vez no somos de Dios, que somos del demonio. Entonces cuidado con esto, la acusación. El acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche ante nuestro Dios. Día y noche. No se cansa de acusar. Entonces la salvación, el poder y el reinado de nuestro Dios y la soberanía de su ungido. Ellos lo vencieron con la sangre del Cordero. Es la sangre del Cordero que vence. No somos nosotros por nuestras propias fuerzas. Es con la sangre del Cordero degollado. O sea, es el sacrificio de Cristo que nos salva. Ellos lo vencieron con la sangre del Cordero, con su palabra y con su testimonio, pues hablaron sin tener miedo a la muerte. Entonces, al mismo tiempo es el Cordero que nos salva y al mismo tiempo, pues sí, hay que tener la fuerza de hablar y de dar testimonio, sin temer a la muerte. Porque la muerte aquí, pues es pasajero en la tierra. En el cielo, la verdadera muerte es después, es la muerte del alma. El cuerpo, de todos modos, vamos a morir todos. Entonces, hay que morir en un estado bueno, o sea, luchando, sin temer a la muerte, porque la muerte del cuerpo no es la muerte del alma. Es la única muerte que tenemos que temer, es la del alma. Por eso, alégrense cielos y los que habitan en ellos, pero ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha bajado donde ustedes, y grande es su furor al saber que le queda poco tiempo. Pues eso, pues podemos decir, ay, qué mala suerte tenemos, estamos en la tierra, tenemos que luchar contra él. Pues sí, pero tenemos las armas también. Tenemos las armas de la oración, de huir al desierto. Y grande es su furor al saber que le queda poco tiempo. También eso nos tiene que ayudar, saber que les queda poco tiempo. O sea, el poder del demonio no va a ser para siempre. Nada más poco tiempo, poco. Bueno, no sabemos qué es poco tampoco, pero es poco. Entonces, al saber que le queda poco tiempo, pero al mismo tiempo tiene un furor muy grande. Entonces no hay que sorprendernos si los ataques del demonio son muy fuertes. A veces pueden ser muy fuertes. Pero nada más nosotros tenemos que avanzar pasiblemente, diciéndonos que, pues si es así, es que estamos en el camino bueno, si nos ataca así. Hay que seguir avanzando. Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, se puso a perseguir a la mujer que había dado a luz al varón. Pero se le dieron a la mujer las 2 alas del águila grande para que volara al desierto a su lugar. Ahí será mantenida lejos del dragón por un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo. Es interesante eso. Está persiguiendo a la mujer, pero la mujer se va al desierto, como les diré. Y las 2 alas del águila grande, ¿qué son? Vimos, bueno, la oración es una de las alas, como la contemplación, la oración. Y la otra, ¿qué puede ser? Tal vez la Eucaristía, que nos ayuda, que nos da la comida. Pueden ser también las 2 alas, como las 2 comidas, que son Eucaristía y Palabra de Dios. Puede ser también como ya lo dije, la contemplación y la alabanza. Bueno, hay varias explicaciones para poder explicar lo que es, pero las 2 comidas me parecen una buena explicación. Y para estar lejos del dragón.
Un tiempo, dos tiempos y la mitad de un tiempo. Se dan cuenta que seguido aparece esto, que tenemos uno, dos y medio, o sea, 3 y medio. ¿Se acuerdan que cuando vimos los dos testigos que murieron se quedaron muertos 3 días y medio? Aquí es lo mismo. Un tiempo puede ser un día, 2 tiempos, 2 días y la mitad de un tiempo. Entonces es interesante de ver que son 3 días y medio y vemos que también Jesús se quedó al sepulcro 3 días, o sea, 2 días y medio de hecho. Entonces interesante de ver lo que, pues, esta cifra 3 y medio. Pero al mismo tiempo dice tiempo, 2 tiempos, pero no sabemos lo que es un tiempo. ¿Cuánto tiempo es un tiempo? Entonces lo mismo es como a la vez dice algo, a la vez ¿cómo? Nos enseña algo del misterio y a la vez pues queda algo que no se ve, que no se sabe, no entendemos todo el misterio. ¿Qué es estos tiempos? ¿Qué son? Sabemos que son un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo. Lo podemos contar, podemos saber, podemos medirlo, pero no sabemos cuánto es. Pero podemos medirlo. O sea, es algo que se va a terminar un día. Es interesante eso. Entonces la serpiente vomitó de su boca como un río de agua detrás de la mujer para que la... Pero la tierra vino en ayuda de la mujer. Abrió la tierra su boca y se tragó el río que el dragón había vomitado. Este río, ¿qué puede ser? Puede ser, por ejemplo, todas las ideologías que hay en la tierra. Todo eso que persigue a los cristianos, que persigue a la mujer, la iglesia, para ir detrás de ella, para tratar de llevarla con ellos. Por ejemplo, hoy en día vemos que hay mucha influencia para que, no sé, que la iglesia reconozca lo que la sociedad dice que es bueno. No sé, por ejemplo, el aborto, el matrimonio homosexual y todo eso. Es como si sería este río que está tratando de llevar a la mujer. Pero la tierra viene al socorro de la mujer. Eso es interesante. Es la tierra que viene al socorro. ¿Qué es la tierra? La tierra es lo firme, es lo que no se mueve, es lo que nos permite ser realista, decir que pues no es cierto porque mira, eso lo toco, eso es firme, eso lo sé, eso es lo obvio finalmente. Es la tierra que viene al socorro de la mujer. ¿Por qué? Porque estas ideologías están tratando de engañar al espíritu. Pero la tierra, lo firme, lo que puedo tocar, lo que puedo ver, no es eso. No son las ideologías que me dicen, es lo que puedo comprobar que es así. Te estás equivocando diciéndome que no es así, lo veo. El hombre es hombre, la mujer es mujer, lo veo, es así. Eso es como que la tierra que viene a nuestro socorro. Abrió la tierra su boca y se tragó el río que el dragón había vomitado. Pues sí, es como que todavía el dragón no puede nada, no puede alcanzar. La iglesia se queda afuera de su río. Cuidado cuando digo la iglesia, no hablo de los hombres que componen la iglesia. Eso es difícil. Es el misterio de la iglesia como esposa de Cristo. O sea, por ejemplo, el Papa, bueno, los dogmas de la iglesia, la enseñanza de la iglesia, es algo firme. Es de la iglesia. Pero todo lo que dice el Papa, todo lo que dicen los obispos, pues no son todos dogmas. Eso hay que entenderlo. Hay cosas que son firmes y hay cosas pues se pueden equivocar. Porque son hombres también. Es ahí que tenemos que tener cuidado de no decir, por ejemplo, porque podemos estar decepcionados luego si vemos que los hombres de la iglesia son pecadores, pues sí lo son. No hay que estar como sorprendidos de eso. Pero la iglesia como tal, su misterio, pues se queda algo en Dios, o sea que no se mueve, es de Dios.
este misterio. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer, pero como no podía nada contra ella, se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos, es decir, a los que observan los mandamientos de Dios y guardan las declaraciones de Jesús, y se quedó a orillas del mar. Pues eso, como no pudo nada contra la mujer, pues hizo hacer la guerra a nosotros, o sea, a todos los que queremos seguir a Cristo, que queremos observar los mandamientos de Dios. Luego el dragón se quedó a orillas del mar. ¿Qué significa eso? Como que el mar simbólicamente es como el lugar de los muertos también, porque es un lugar donde que da miedo, no sabemos lo que hay, es como algo que es muy pues no lo controlamos. Entonces se queda a la orilla del mar, como que viendo lo que está pasando en este lugar de los muertos. Seguimos con el capítulo 13. Les recuerdo que si tienen preguntas, adelante. Entonces, vi una bestia que sube del mar. Tiene 7 cabezas y 10 cuernos, con 10 coronas en los cuernos, y en las cabezas un título que ofende a Dios. La bestia que vi se parecía a un leopardo, aunque sus patas eran como las de un oso y su boca como de un león. El dragón le entregó su poder y su trono con un imperio inmenso. Una de sus cabezas parecía herida de muerte, pero su llaga mortal se le curó. Entonces toda la tierra se maravilló siguiendo a la bestia. Se postraron ante él, ante el dragón que había entregado el poderío a la bestia, y se postraron también ante la bestia, diciendo: ¿quién hay como la bestia? ¿Quién puede competir con ella? Entonces, esta bestia que sube del mar, de este lugar de los muertos, con estas 7 cabezas y estos 10 cuernos, como el dragón, y estas 10 coronas también en los cuernos, en las cabezas un título que ofende a Dios. O sea, es una bestia que se hace como Dios, pero que blasfema, o sea, es la mala, es lo malo. La bestia se parece a un leopardo, aunque sus patas eran como las de un oso y su boca como de un león. Es interesante porque vimos que Jesús es como el león de la tribu de Judá. Aquí el león es como la fuerza. Aquí se trata de la boca, que es como de un león. Y la boca del león, ¿qué hace? Devora. Entonces es como imitando a Cristo, pero desviando sus símbolos para hacer el mal. O sea, esta fuerza está en su boca para devorar, para destruir. El leopardo también es un animal pues, que corre rápido, pero al mismo tiempo es un animal que no es tampoco bueno. Y sus patas eran como la de un oso. El oso tiene como para aplastar, tiene patas grandes para aplastar. El dragón le entregó su poder y su trono con un imperio inmenso, pues ya. Este trono que está finalmente, que es la tierra. Una de sus cabezas parecía herida de muerte. Otra vez está imitando el cordero. El cordero que tiene esta herida y luego se sana. Pues aquí también se curó. Su llaga mortal se le curó. Es como para imitar el cordero. Cuidado porque a veces el demonio es muy fuerte para engañarnos y para tratar de imitar lo que hace Dios. Pero lo hace para el mal. Y Dios lo hace para el bien, claro. Entonces toda la tierra se maravilló siguiendo a la bestia. Ya ven, como haciendo estos, entre comillas, milagros, como la bestia está seduciendo a la tierra. Es lo que hace el demonio, nos está seduciendo, nos está diciendo,
ya ven, yo hago cosas maravillosas y nosotros lo creemos. Bueno, nosotros, al menos si nos seguimos a Cristo, pues sí, lo reconocemos como, como Dios porque está haciendo cosas maravillosas. Entonces, cuidado con el engaño del demonio. Se postraron ante el dragón que había entregado el poderío a la bestia y se postraron también ante la bestia diciendo: ¿Quién hay como la bestia? ¿Quién puede competir con ella? Luego lo veremos que hay otra bestia que es la de la tierra. Entonces ven que con el dragón más la bestia de la mar más la bestia de la tierra es como una imagen malas de la Trinidad. Es como para imitar la Santísima Trinidad. Como que el demonio está siempre tratando de imitar a Dios, porque quiere ser Dios. Quiere que lo reconozcamos como Dios. Bueno, se le concedió hablar en un tono altanero que desafiaba a Dios y se le concedió ejercer su poder durante 42 meses. Aquí también hay algo interesante. Es que está desafiando a Dios. Su orgullo dice: yo soy más que Dios, más fuerte. Yo soy Dios. Y quiere que todo el mundo le reconozca como el único Dios. Su poder se puede ejercer durante 42 meses. ¿Se dan cuenta que 42 meses hace cuánto tiempo? Hace 3 años y medio. Porque un año es 12 meses. 12, 12, 24. 24 y 12, 36. Medio, 42. Otra vez, como un tiempo, 2 tiempos y un medio tiempo. Entonces, abrió pues su boca para insultar a Dios, insultar su nombre y su santuario, es decir, a los que habitan en el cielo. Es que todo lo que sabe hacer es insultar o seducir. Se le concedió hacer la guerra a los santos y vencerlos. Es muy interesante eso. Va a vencer a los santos. El demonio va a vencer a los santos. Nosotros podemos decir: pues si vemos eso, qué desesperanza, porque los santos no van a ganar. Pues sí, al inicio tenemos que pasar por esto, que aparentemente el demonio va a vencer. Y se le concedió autoridad sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. Pero hay que recordarse que la última victoria es de Cristo. Siempre es así. Este libro del Apocalipsis nos dice las cosas que van a pasar para que cuando pasen no nos sorprendemos, porque sabemos que la última victoria es de Cristo. Y la van a adorar todos los habitantes de la tierra, todos aquellos cuyos nombres no están inscritos desde la creación del mundo en el libro de la vida del Cordero degollado. O sea, todos los que no van a ser salvados, o sea, todos los que van a elegir seguir a la bestia, van a adorarla. El que tenga oídos para oír, que oiga. El que está destinado a la cárcel irá. El que está destinado a morir a espada morirá. Esta es la hora de la perseverancia y de la fe para los santos. Interesante. El Señor nos está diciendo: cuidado, hay un momento donde hay que perseverar, donde hay que tener fe, donde no hay que desesperar, aunque exteriormente se ve así, se ve muy, muy feo, pero nosotros tenemos que guardar esta perseverancia, esta fe, esta esperanza. Y por eso nos está dando este libro, para ayudarnos a entender esto. Que va a pasar cosas así, pero nosotros tenemos que seguir perseverando. Vi luego otra bestia. Ahí viene la tercera. Primero el dragón, el fuego, el mar como el agua, y ahí la tierra. La tierra es todo lo que es sólido, todo lo que no se mueve. Es interesante que haya una bestia por eso. Hay una bestia por las aguas, es todo lo que es la vida. Interesante. Una bestia que viene a destruir la vida. Una bestia para el fuego, la luz, que viene a destruir lo que es la luz, lo que es el fuego.
para destruir todo, y que el agua, la vida, viene a destruir la vida, y la tierra viene a destruir lo que es sólido, lo que convence nuestra inteligencia, lo que no se mueve. Lo sobre qué estamos. Estamos en la tierra, estamos sobre la tierra. Vi luego otra bestia que surgía de la tierra y tenía 2 cuernos de cordero, otra vez imitando al cordero, pero hablaba como un dragón. Lo mismo. No es el cordero, no es el cordero. Hablaba como un dragón. Esta segunda bestia está al servicio de la primera y dispone de todo su poder y autoridad. Hace que la tierra y todos sus habitantes adoren a la primera bestia, cuya herida mortal ha sido curada. Realiza grandes prodigios, incluso hace descender fuego del cielo a la tierra en presencia de toda la gente. Ya ven, todos como milagros, pero milagros no son milagros buenos, son milagros nada más para impresionar, para decir, oh, miren lo que estoy haciendo, miren, soy Dios. Dios no hace milagros así. Dios hace milagros para ayudar a los demás. Está viendo a las personas. Aquí no está viendo a las personas, se está viendo a sí mismo. Hace descender fuego del cielo a la tierra en presencia de toda la gente. Por medio de estos prodigios que le ha sido concedido obrar al servicio de la bestia, engaña a los habitantes de la tierra y los persuade a que hagan una estatua en honor de la bestia que después de ser herida por la espada se había recuperado. Se le concedió dar vida a la estatua de la bestia hasta el punto de hacerla hablar y que fueran exterminados todos los que no lo adorasen. ¿Ya ven hasta dónde va el poder de esta bestia? Dios permite que esta bestia tenga el poder de hacer hablar una estatua de piedra para que todos la sigan y de matar todos los que no sigan y los que no adoran la bestia. Interesante, ¿eh? Porque a veces, si vivimos esto, nos podemos desesperar también, diciendo, pues, ¿qué? ¿Por qué Dios permite todo eso? ¿Hasta qué punto Dios permite esto? Hace pues que todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se pongan una marca en la mano derecha o en la frente. La mano derecha es lo que hace, la mano derecha y la frente, de hecho, es lo que hace que soy yo. Mi mano derecha es la mano que me guía en la Biblia simbólicamente. Y la frente, pues soy yo, es todo lo que se ve en la frente. Es lo que se ve primero de la persona. Entonces, es como si están dando su persona al demonio, a la bestia. Esta bestia puede ser también la economía, o sea, el lado de... ¿cómo se llama eso? El lado de este mundo consumista, o sea que está dando todo a las cosas materiales. Y de hecho lo que sigue no los confirma porque dice, ya nadie podrá comprar o vender si no está marcado con el nombre de la bestia o con la cifra de su nombre. O sea, no puedo comprar o vender si no estoy haciendo, si no estoy marcado de la bestia, o sea, no puedo vivir si no estoy marcado de esto. Porque comprar y vender, pues para comer tengo que comprar. Para vivir tengo que vender, para recibir dinero y comprar otra cosa. Y si no lo puedo hacer, si no tengo esta marca de la bestia, pues no puedo vivir. Interesante eso. ¿Hasta qué punto puede ir? Vean quién es sabio. El que sea inteligente que interprete la cifra de la bestia es la cifra de un ser humano. Y su cifra es 666. Interesante. 6, se acuerdan que es la cifra imperfecta. ¿Por qué? Porque 7 es la perfecta y 6 pues no llega a 7. 3 de 6, 6, como una trinidad. Una trinidad pero imperfecta, claro. Una anti-trinidad, podemos decir. Siempre el demonio está imitando a Dios con todo, pero siempre le falta algo para ser Dios, porque no lo es. Es el anticristo, el antidios.
Seguimos con el capítulo 14, si quieren. Tuve otra visión. El cordero estaba de pie sobre el monte Sion y lo rodeaban 144,000 personas que llevaban escrito en la frente el nombre del cordero y el nombre de su padre. Un ruido retumbaba en el cielo parecido al estruendo de las olas o al fragor del trueno. Era como un coro de cantores que se acompañan tocando sus arpas. Interesante. El cordero estaba de pie sobre el monte Sion. ¿Se acuerdan que el monte Sion es donde está construida Jerusalén? Es el lugar como... sí, el lugar de Dios, simbólicamente en el Antiguo Testamento. Y el cordero está de pie. O sea, está aquí dominando. Y lo rodeaban 144,000. ¿Se acuerdan esta cifra 144,000? 12 por 12 es el pueblo por el pueblo por 1,000. O sea, es una gente infinita. Mucha gente, muchísima gente. Que llevaban escrito en la frente el nombre del cordero y el nombre de su padre. O sea, son los que están salvados. Un ruido retumbaba en el cielo parecido al estruendo de las olas o el fragor del trueno. Era como un coro de cantores que se acompañan tocando sus arpas. Es muy extraño esta descripción porque es un ruido inmenso que parece ser como muy poderoso, como que muy fuerte, y al mismo tiempo cuando se describe como algo bonito. Es un coro de cantores que se acompañan tocando sus arpas, es muy dulce, puede hacer un ruido enorme. O sea, es que el poder de Dios que está en la belleza al mismo tiempo. Cantan un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 vivientes y de los ancianos. La alabanza hace ruido, pero hace un ruido agradable a Dios. Los 4 vivientes, ¿se acuerdan que es una figura de Cristo también? ¿Ah? Sí. Y los ancianos, que son los 24 ancianos como los profetas del Antiguo Testamento y los discípulos del Nuevo Testamento, para decir que todo el pueblo de Dios está juntado aquí. Y nadie podía aprender aquel canto a excepción de los 144,000 que han sido rescatados de la tierra. Nadie lo puede cantar, a pesar de los que están salvados. La verdadera alabanza. Estos son los que no se mancharon con mujeres que son vírgenes. Significa que son puros, o sea, es gente. No significa que los que se casaron no están ahí, no. Significa que son los que se quedan con un alma pura. Estos siguen el cordero a donde quiera que vaya. Estos, a donde quiera que vaya, es interesante, a donde quiera que vaya. O sea, ¿dónde? Pues, donde vayas. Que sea la prueba o que sea la alegría o... Pues, ¿dónde? Donde vaya, donde el cordero va, yo voy. Como un ciego, sé que es el guía, sé que es por ahí que tengo que ir. Alguien me pregunta si el número 666 tenía relación con el emperador Nerón. Sí, bueno, eso es que se dice mucho, se trata de relacionar como el número con personas de la historia, pero vemos que es un poco difícil de saber si eso es cierto o no. A veces hay algunos que tratan de relacionarlo aún con el Papa o no sé qué, pero estos son como cosas que no me parecen comprobantes, pero tal vez. Pero según yo, este número es más como lo he dicho, o sea, es como una cifra imperfecta. Pero tal vez tiene que ver con algo que estaba pasando en la época que fue escrita al Apocalipsis, pero no lo sé. Regreso al texto. Entonces, estos rescatados han sido rescatados de entre los hombres para Dios y el Cordero. En su boca no se encuentra mentira, son
Espero que cada uno de ustedes, de nosotros, vamos a decir. Luego, versículo 6, vi a otro ángel que volaba por lo alto del cielo, trayendo la buena nueva definitiva, la que tenía que anunciar a los habitantes de la tierra, a toda nación, raza, lengua y pueblo. Gritaba con fuerza: rindan a Dios gloria y honor, porque ha llegado la hora de su juicio. Adoren al que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales de agua. Ok. ¿Se acuerdan que los ángeles son enviados? O sea, cuando se dice un ángel no es automáticamente un espíritu, puede ser cualquier enviado. Aquí este ángel puede ser también Cristo. Volaba por lo alto del cielo trayendo la buena nueva definitiva, la que tenía que anunciar a los habitantes de la tierra. Es lo que hizo Cristo, la palabra de Dios. A toda nación, raza, lengua y pueblo. Gritaba con fuerza: rindan a Dios gloria y honor, porque ha llegado la hora de su juicio. Es por eso que hay que rindar a Dios gloria y honor, porque ha llegado la hora de su juicio. O sea, el juicio es bueno. A veces nosotros tenemos miedo del juicio, pero el juicio es bueno, porque la justicia de Dios es buena. Porque Dios es misericordioso, pero es justo. Y la justicia es buena. A veces no hay que oponer la misericordia y la justicia. Si alguien me está preguntando, Leonor, si seguir a Cristo, si es seguir a Cristo, seguir al Cordero o imitar a Cristo. Yo diría, imitar sí, pero yo diría que es seguirlo porque es lo que dice el texto primero, pero seguirlo significa yo voy a donde va Él. Es más que imitar, porque imitar, el demonio puede imitar, pero no lo imita de forma correcta. Si lo sigo, es que voy donde va Él, aunque no lo entiendo. Entonces, más que imitar, yo diría que es seguir por donde va. Va por la cruz, yo voy por la cruz. Va por la resurrección, yo voy por la resurrección. Y no lo imito como de forma exterior. Lo sigo. Entonces, regresamos al versículo 8. Lo siguió otro ángel gritando: cayó Babilonia la grande, la prostituta que servía su vino capcioso a todas las naciones y las emborrachaba con su desatada prostitución. Por fin cayó la Babilonia, la que estaba haciendo tantos males en la tierra. La que se creía como Dios también. Y los hombres la seguían, la adoraban. Y si con su vino emborrachaba todas las naciones. O sea, es como que es encantadora, es seductora, perdón. Es seductora, o sea, nos está seduciendo para que la sigamos. Un tercer ángel, pero bueno, cayó, o sea, su poder tiene un fin. Tenemos que saberlo. Cuando vemos que muy obviamente hay cosas que no son de Dios y que todo el mundo lo está siguiendo porque es más fácil, pues hay que recordarnos esto. Un día va a caer. Un día todo eso va a caer. ¿Qué van a hacer estos hombres que están siguiendo lo vacío? Una vez que habrá caído el vacío. Un tercer ángel pasó después clamando con voz fuerte: si alguno adora a la bestia y a su imagen y se deja marcar la frente o la mano, tendrá que beber también el vino embriagante de Dios, que está preparado puro en la copa de su enojo. Será atormentado con fuego y azufre ante los santos ángeles y ante el Cordero. El vino de la cólera de Dios. Eso es para los que no siguen, para los que siguen la bestia y su imagen. Van a tomar este vino, pero este vino de la cólera de Dios, o sea, es algo que será atormentado con fuego y azufre. O sea, significa finalmente
un sufrimiento para siempre. Y ante todos, ante los santos ángeles y ante el Cordero. No hay reposo ni de día ni de noche para los que adoran a la bestia y a su imagen, ni para quienes se dejan marcar con la marca de su nombre. El humo de su tormento se eleva por los siglos de los siglos. Ay, Dios protégenos de esto. Entonces tenemos que, ahora que estamos todavía a tiempo, tenemos que impedir que seamos los que están siguiendo la bestia, que hacer todo para seguir al Cordero. Este es el tiempo de aguantar para los santos, para todos aquellos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Tienen que aguantar todavía más. Entonces oí una voz que decía desde el cielo: escribe esto. Felices desde ahora los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, que descansen de sus fatigas, pues sus obras los acompañan. Pues sí, un día el sufrimiento va a acabar. Un día se va a terminar nuestra lucha. Felices los que mueren en el Señor, dice el Espíritu, que descansen de sus fatigas, pues sus obras los acompañan. Entonces vale la pena fatigarse, vale la pena luchar, vale la pena gastar su tiempo para las obras de Dios, porque al final vamos a descansar, gracias al Espíritu. Continuó la visión, apareció una nube blanca y sentado sobre la nube, uno como hijo de hombre, Jesús, que llevaba una corona de oro en la cabeza y una hoz afilada en la mano. Es el rey. Y su hoz afilada en la mano es para cosechar la tierra. Salió del santuario otro ángel, clamando con potente voz al que estaba sentado en la nube: mete tu hoz y cosecha, porque ha llegado el tiempo de cosechar y la cosecha de la tierra está en su punto. Y él que estaba sentado en la nube lanzó su hoz a la tierra y la tierra fue cegada. Esa cosecha es la cosecha de los santos, de los buenos. Ellos van a ser cosechados para estar en el cielo con Jesús. Es interesante que diga: es el tiempo de cosechar, la cosecha de la tierra está en su punto. O sea, hay un momento. No es antes, no es después, hay un momento por eso. Es el momento que solo Dios sabe cuándo es, claro. Entonces un ángel que también llevaba una hoz afilada salió del santuario celeste. Ya ven que es un ángel, ya no es Jesús, no es el Hijo del Hombre. Un enviado que también llevaba una hoz afilada salió del santuario celeste. Otro ángel, el que estaba encargado del fuego, salió del altar y gritó al que llevaba la hoz afilada: mete tu hoz afilada y cosecha los racimos de la viña de la tierra, porque ya están bien maduros. Entonces el ángel metió la hoz e hizo la vendimia, echando todos los racimos de uva en el gran lagar de la cólera de Dios. Las uvas fueron exprimidas fuera de la ciudad y del lagar brotó tanta sangre que llegó hasta la altura de los frenos de los caballos en una extensión de 1600 estadios. También ahí es la cosecha de la viña. Podemos pensar que son los malos porque es la cólera de Dios, o sea, el gran lagar de la cólera de Dios. Y del lagar brotó tanta sangre que llegó hasta la altura de los frenos de los caballos. O sea, es mucho. Es un poco misterioso, podemos decir, este pasaje, porque ¿qué es toda esta sangre? 1600 estadios. ¿No sería el precio tal vez de la sangre de los santos? Que ellos derramaron tanto sangre que luego pues los otros tienen que pagar. O tal vez puede ser también un simbolismo de los martirios, de los mártires, perdón.
Es un poco misterioso este pasaje. Porque a la vez, como se habla de la cólera de Dios, y a la vez, pues, esta sangre. Ujú. Ujú. Alguien me está diciendo que un seguidor y un imitador es lo mismo. Bueno, seguramente, tienen razón. No sé. Como el español no es exactamente mi lengua materna, yo veo una diferencia en el sentido que imitar, según yo, imitar es como hacer como el otro. Pero seguir no es automáticamente hacer como el otro, es como yo camino sobre tus pasos, pero no quiero ser tú, o sea, es como que yo aprendo de ti, yo aprendo de ti. Imitar, puedo imitar sin inteligencia, puedo imitar porque hago como tú, pero cuando sigo hay algo más, es como hay algo, quiero ser como tú y quiero ir sobre tus ollas, quiero caminar sobre tus ollas, quiero aprender de ti, quiero avanzar contigo. Entonces no sé si es exactamente lo mismo, tal vez. Mm. A ver, ¿qué hora es? Vamos a tratar de hacer el capítulo 15. ¿Eh? Espero que tengan un poco de tiempo, pues si no se salen de la clase. El capítulo 15 y luego nos paramos para hoy. Vi luego en el cielo otra señal grande y maravillosa. 7 ángeles que llevaban 7 plagas, las últimas, porque con ellas se consuma la cólera de Dios. Por fin. Y a ver, otra vez son 7. 7, la cifra perfecta, la plenitud. 7 ángeles, 7 enviados que llevaban 7 plagas. Vi también como un mar de cristal destellante y a los vencedores de la bestia, de su imagen y de la cifra de su nombre, que se colocaban sobre el mar de cristal, llevando las arpas celestiales en sus manos. Este mar de cristal, ¿qué es? El cristal es algo que es transparente. Se ve a través del cristal. Es algo simbólicamente como la pureza. ¿Sí? Yo creo. Es cierto que se refiere también en el Antiguo Testamento cuando se habla del Mar Rojo. El mar es muy presente en toda la Santa Escritura. Pero aquí, el hecho que sea de cristal significa la pureza, porque se ve a través del cristal. El mar es como muy grande. Es algo que no se ve el fin del mar. Entonces, simbólicamente puede ser una imagen de la Virgen María. Porque ella es la pureza. Es como, y a través de ella todo se ve. Deja pasar, su alma es muy transparente, deja pasar todo, la vista. Y al mismo tiempo es el mar que nos sostiene, o sea. Y los vencedores de la bestia, de su imagen y de la cifra de su nombre, que se colocaban sobre el mar de cristal. O sea, si estamos de los vencedores, estamos arriba del mar de cristal. Sí, llevando las arpas celestiales en sus manos. Las arpas celestiales para alabar, para dar gracias a Dios. Estos cantan el cántico de Moisés, otra vez una referencia a Moisés con el mar rojo. Estos cantan el cántico de Moisés, servidor de Dios, y el cántico del Cordero. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. ¿Dónde estoy? Así. Justicia y verdad guían tus pasos, oh Rey de las naciones. ¿Quién no dará honor y gloria a tu nombre, oh Señor? Tú solo eres santo, y todas las naciones vendrán y se postrarán ante ti, porque tus fallos se han dado a conocer. Pues sí, así es la alabanza, es reconocer que las obras de Dios son grandes y maravillosas. Es reconocer que la justicia y la verdad son de Él. La justicia y la verdad. Él es el justo, Él es el verdadero. Él es el Rey de las naciones. Es la verdad. Es la verdad que todo eso es de Él. ¿Quién no dará honor y gloria a tu nombre, oh Señor? Tú solo eres santo. El único santo es Él.
y todas las naciones vendrán y se postrarán ante ti, porque tus fallos se han dado a conocer. No sé qué son los fallos, ¿alguien sabe? Explicarme. Los fallos. Bueno, es la traducción de mi Biblia que dice F-A-W-L-O-S. ¿En qué parte dice? En la última del cántico. Aquí dice, porque han quedado de manifiesto tus justos designios. Sí. Bueno, son como signos. Son como signos. Las 7 copas. Después se abrió el santuario de la tienda del testimonio y salieron del santuario los 7 ángeles portadores de las 7 plagas, vestidos de lino puro, resplandeciente, y ceñido su pecho con cinturones de oro. El lino es una tela muy pura, entonces es algo, pues significa que están haciendo, pues son muy justos, son muy puros. Y ceñido su pecho con cinturones de oro. El pecho es el lugar de la fortaleza, es el lugar del poder, y el cinturón es para decir que están trabajando, y el oro es el metal precioso para decir como que tienen el poder de Dios, tienen la riqueza de Dios, y son puros. Uno de los 4 vivientes entregó a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas del furor de Dios que vive por los siglos sin fin. Las 7 copas, las copas es como vino, el vino, tomar el vino, o sea, el vino es como que, normalmente es algo bueno, pero ahí tomar el vino pues va a ser algo de la cólera de Dios. Copas de oro también, el oro es la pureza y como es muy precioso, es muy rico, el oro. Llenas del furor de Dios que vive por los siglos de los siglos. Entonces el santuario se llenó de humo por estar ahí la gloria de Dios y su poder, de modo que nadie podía entrar en él hasta que se consumaran las 7 plagas de los 7 ángeles. O sea, los que ya están, pues están, pero los demás van a tener que vivir estas plagas que veremos la próxima vez. Bueno, nos quedan 2 clases aquí. Les recuerdo a los que alguien me dice que fallos son como juicios. Por ejemplo, un fallo a favor o un fallo en contra. Sí, cierto. Un fallo podría ser una decisión. Ya, ok. Gracias por la explicación. Y otra persona me dice, mi traducción dice actos. Sí, está bien. Sí. O sea, bueno, lo que les comentaba es que si quieren entregarme este trabajo que les pedí para la semana próxima, por favor, porque luego va a ser difícil para corregirlo. Entonces, antes del miércoles próximo, si me puedes mandar por correo, o los que están aquí puedes darme, el trabajo que les pedí sobre, que son 2 páginas, no es mucho, no es mucho. Puede ser menos si quieren, de hecho, pero la pregunta es cómo el Apocalipsis es un libro de esperanza. Y que me dan con citas o con explicación por qué lo podemos decir eso. Y la próxima vez veremos el capítulo 16. Igual que diga su correo, ¿no? Para que... Sí, los que quieren mi correo lo pueden checar en la página. Está la página. Muchas gracias. Dios les bendiga y les ayude. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la Virgen María nos acompañe en esta noche, que el Señor nos bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones a todos.